Bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos por conectarse. Esperamos que estos espacios sean de mucho provecho para ustedes porque lo pensamos precisamente en todas esas necesidades que tienen ustedes como administradores. Para el día de hoy hemos invitado a Laura Robledo. Laura es una fiel aliada del gremio y hoy nos va a estar acompañando con un tema relevante para ustedes que es el recibo de los bienes comunes en las copropiedades. El día de hoy ella nos va a dar como un ABC y unas claves para ese recibo exitoso que en principio está en cabeza de ustedes los administradores. Entonces, le damos la bienvenida a Laura. Muchísimas gracias. Creo que se salió Laura un momento. Vamos a darle un minuto para que se vuelva a conectar. Pero les vamos contando que este tema ha sido de los más problemáticos para ustedes como administradores y nos lo han mencionado mucho. Es una responsabilidad que tienen ustedes, inmediatamente reciben una copropiedad y por eso vamos a darles entonces estos tips, es una ABC, literales de la A a la Z. Entonces vamos a darle 2 minutos a Laura para que se conecte nuevamente y podamos comenzar. Muchas gracias. Bueno, volvió Laura. Terminando entonces la presentación, le agradecemos mucho a Laura por acompañarnos. Siempre es un placer tenerte con nosotros y darnos pues como todos estos tips y toda esta información que es tan valiosa para nuestros administradores. Entonces, adelante Laura, todavía no estamos viendo tu pantalla, pero no la presentación. Ya la voy a proyectar. Muy buenos días para todos y muchas gracias por recibirme de nuevo. Es que estoy tratando de llegar aquí a... no me deja... No, minimizarlo para llegar a la presentación. Bueno, mientras Laura termina de organizar su presentación, les recuerdo que en la parte inferior de sus pantallas está está el botón de preguntas y respuestas para que empiecen a depositar sus preguntas y al final de la ponencia de Laura nos va a resolver todas las dudas. ¿Listo? Ya, ahora sí, Laura, estamos viendo la presentación. Ahora sí. Listo, ahora sí. Listo, ahora sí la ven, me confirman. Señora, perfecto. Listo, perfecto. Y un feliz día para todos. Buenos días, feliz viernes. Muchísimas gracias por estar aquí en este espacio, por recibirme nuevamente para que compartamos un espacio de conocimiento. Cuando hablamos sobre estos temas de administración de propiedad horizontal y temas de propiedad horizontal, la participación siempre es excelente, de todos ustedes el máximo interés. Y hoy lo que queremos y mi propósito es cumplir con esas expectativas que ustedes siempre tienen al tomar de su tiempo para acceder a estos espacios. Así que vamos a empezar, vamos a hablar sobre un tema que es del máximo interés, pero además de la máxima inquietud en este mundo de la propiedad horizontal, y es el recibo de bienes comunes desde la visión y las responsabilidades del administrador. ¿Cuál sería esa guía de los infaltables que yo como administrador debería tener en cuenta para recibir una copropiedad o acompañar el recibo de una copropiedad? Porque uno de los temas de los que vamos a tratar
se refiere a que no es que el administrador reciba, acompaña el recibo, es una parte de los órganos de administración de la copropiedad del administrador, pero está acompañado de otros más. Y allí es donde nuestra expectativa hoy es que no hablemos de lo mismo, de lo que ya todos hablamos, porque ustedes todos, seguramente muchos de ustedes tienen experiencia en el recibo de copropiedades, a muchos de ustedes los conozco y nos hemos cruzado en este camino del mundo inmobiliario, pero vamos a hablar sobre aspectos importantes, el ABC. ¿Qué es eso que no nos debería faltar? ¿Qué es eso que deberíamos ordenar o tener en cuenta dentro de nuestro conocimiento y nuestra actividad como administradores? Entonces vamos a empezar y estamos súper atentos a sus preguntas para que no se nos pasen las preguntas que de pronto tengan. La idea es que nos las vayan indicando por el chat y así las vamos a poder ir resolviendo o resolverlas al final, pero que no se nos pase. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es ese ABC del recibo de bienes comunes en la propiedad horizontal? ¿Y cuáles son esas claves que como administradores de propiedad horizontal deberíamos tener? Lo primero que hay que iniciar es que en el asunto del recibo de bienes comunes en la propiedad horizontal hay diferentes actores, pero los principales actores son el constructor, propietario inicial o desarrollador que entrega, el administrador de la propiedad horizontal, que son ustedes, un actor central en este proceso, y los copropietarios, que son quienes finalmente reciben y para quién se reciben los bienes comunes. Entonces aquí tenemos como diferentes visiones. El promotor, desarrollador, constructor o propietario inicial generalmente tiene una actitud positiva y propositiva hasta un punto en el que todos estamos como que más bien salimos corriendo de aquí. Entonces empieza todo genial y tal vez no termina tan genial, que es el común denominador. Y el administrador también normalmente empieza como con esa actitud de vamos a hacer las cosas bien, en esta oportunidad todo va a estar bien. Y al final termina como este señor de la foto, nuestro amigo el administrador, que también quiere salir corriendo con su maletín y volar de aquí porque las cosas no salieron como esperábamos. Y en los copropietarios, en los que generalmente nos encontramos con una situación de divergencia de posiciones, diferencias y con la presencia de algunos o algún copropietario mediador o más conciliador que trata de unificar las posiciones que tenemos entre varios. Entonces aquí tratamos de graficar es cómo empezamos todos en este proceso y cómo tal vez vamos terminando ese proceso cuando ya sentimos que se nos salió de las manos. Y todos quieren terminar corriendo. Lo que pasa es que el administrador puede salir, el constructor se puede ir, pero los copropietarios quedan y generalmente quedan con una situación problemática que no saben cómo resolver o con unas expectativas no satisfechas frente a cualquiera de los actores adicionales que están aquí vinculados. Nuestro propósito hoy es que ustedes, como administradores de la propiedad horizontal, sientan satisfechas sus expectativas como administradores, pero también puedan satisfacer las expectativas de esos copropietarios para los que ustedes están ejerciendo su labor, y eso lo hagamos desde el conocimiento y el profesionalismo y la preparación que ustedes hoy obtienen y siguen obteniendo desde estos espacios con la LUMA. Entonces aquí desde la visión de los actores, este es como un pequeño abrebocas. Y con esas diferentes visiones que generan normalmente pocos encuentros, vamos a enlistar algunos ejemplos de las situaciones que nos ocurren. Y si a ustedes se les va ocurriendo otra, sería muy bueno que nos lo empiecen a comentar por el chat, que otra cosa se les ocurre además de lo que aquí pasa, para que ahora lo podamos comentar. Situaciones que ocurren con cierta frecuencia. Poca escucha o disposición de alguno de los actores vinculados. Puede ser que existe poca escucha o disposición desde el propietario inicial, constructor o desarrollador, o poca escucha y disposición de algunos de los copropietarios que pertenecen a los órganos de administración con quienes debemos concertar el recibo de bienes comunes. Y aquí lo que hablo es desde la posición del administrador, con qué situaciones se puede encontrar frente a esa poca escucha o disposición, de dónde puede venir,
También en algunas ocasiones se va a encontrar con falta de planeación o estructura en el proceso desde el diseño del proyecto, y eso dificulta un poco entender cómo es esa estructura de lo que se va a recibir, porque no sabemos sobre tantos cambios que se pueden presentar o encontrar qué es finalmente lo que a mí me van a entregar y lo que a esta copropiedad le van a entregar. Y además puede que en muchas ocasiones, y es como generalmente ocurre, no hay una estructura planificada del proceso de entrega, de manera que se va desagregando en el tiempo hasta el infinito y no existe claridad sobre en qué momento se van entregando qué espacios. También se encuentra el administrador sometido a esos retos de las demoras en la ejecución o atrasos en los cronogramas de proyectos u obras, que a su vez atrasa las entregas y empieza a agitar los ánimos con sus copropietarios, y también lo pone en una posición de intermediario compleja frente al desarrollador y a sus clientes copropietarios. O en otras ocasiones se encuentra con obras que están terminando y al mismo tiempo propietarios habitando, que empiezan a generar probables situaciones de conflicto en el marco del proceso de entrega de los bienes comunes. Dilación en la toma de decisiones en algunas ocasiones desde el desarrollador y en otras ocasiones desde las copropiedades, y en esto vamos a hacer énfasis más tarde, porque en esos procesos de elección o contratación de asesorías, interventorías que hoy llamamos, de toma de decisiones para hacer reclamaciones y de toma de decisiones para avanzar en estos procesos, muchas veces la actitud es poco proactiva y la falta de toma de decisiones implica que el transcurso del tiempo nos hace perder muchos derechos que tenemos dentro de la copropiedad, que luego se van a ver reflejados en posibles imputaciones de responsabilidad contra el administrador por no haber ejecutado ciertas actividades o ciertas reclamaciones que finalmente para él dependían de una decisión de otro órgano de administración. Entonces, como ustedes están en la mitad de dos actores que están en posiciones muy alejadas y que muchas veces presentan situaciones o posiciones en actitud y en avance y en programación y en planeación que no favorecen el proceso. Y ahora vamos a ver cómo ustedes como mediadores pueden ejercer una posición proactiva, efectiva, pero también que resguarde sus responsabilidades como administradores. Muchas veces hay confusión en la entrega de bienes versus atención de las garantías, entonces se revuelve el elemento que ya han entregado, sigo argumentando que no lo he recibido. ¿Qué pasa en esos casos? Desconfianza que se va generando en el proceso, falta de claridad en el alcance de lo que se ejerce como administrador, cuál es el alcance de mi actividad, hasta dónde tengo responsabilidad como administrador de liderar y llevar a cabo este proceso. Muchas veces se van a encontrar con vacíos en la gestión documental, sobre todo cuando ustedes llegan de segundos o terceros a ese proceso y se encuentran tal vez con que no tienen todo el soporte documental para soportar ese proceso de recibo. Se encuentran diferencias en la promesa comercial de un proyecto con lo que están recibiendo y cómo abordar eso ustedes desde la responsabilidad como administradores, recibo, no recibo, recibo y reclamo, si recibo me comprometo, todas esas angustias que ustedes tienen todos los días. Complejidades con especificaciones de equipos que ustedes reciben y tienen que recibir, pero que ustedes saben que les van a encarecer enormemente los costos de mantenimiento y de administración, por ende, la copropiedad. Y cuando estamos en el debate del presupuesto, el debate es con el administrador. Tanto incremento, porque tanto lo que estoy recibiendo Laura, son 2 elementos o minutos, equipos te que interrumpo, te definitivamente estamos viendo muy encarecen los costos de entrecortado, por si mantenimiento. puedes apagar la cámara para que te veamos, te escuchemos mejor. Listo. Estaría ¿Y me perfecto, escuchan gracias. bien? Sí, ahí te escuchamos perfecto. Bueno, listo. Está bien dejar sin cámara. Pero ahorita que estemos en preguntas, nos vemos para que sea más cercano.
¿Qué pasa cuando usamos esos bienes comunes sin que haya una entrega formal? ¿Qué pasa y cómo abordar y manejar el tema de las asesorías o los interventores? ¿Qué pasa cuando hay desconocimiento de la norma y procedimientos concertados con el desarrollador, nadie acordonada y todos estamos abordando este proceso de recibo como mejor lo queremos, el uno mandando cartas, el otro respondiéndolas, pero sin una programación? ¿Qué pasa con los cambios de administración y ustedes también cómo asumir estos retos? Y finalmente con los plazos de garantía indefinidos o inciertos. Estos son como ejemplos de las situaciones con las que ustedes se enfrentan en ese día a día y que vamos a plantear ahora que estemos en el escenario de preguntas, pero que sabemos que ustedes tienen como inquietud en la generalidad. ¿Qué hay entonces detrás de ese proceso de recibo de bienes comunes en la copropiedad desde el rol que ustedes tienen como administradores? Aquí vamos a ser muy concretos. Que detrás, desde el rol del administrador, tenemos una obligación legal que cumplir, porque para esto hay un procedimiento establecido en la ley muy escueto y muy concreto, que está contenido en el artículo 24 de la ley 675 de 2001, pero hay un procedimiento al que nos debemos acoger. También para ustedes como administradores, hay detrás de esto la necesidad de cumplir las obligaciones a cargo del administrador, no solamente las obligaciones que ustedes tienen en el marco de la ley 75 de 2001, sino las obligaciones contra suscrito. Pero también ustedes tienen esa obligación o esa necesidad de satisfacer las expectativas de su cliente, que es la copropiedad, ¿cierto? Y de realizar una buena gestión como administradores para generar impacto positivo, cambios positivos para esa copropiedad y poder prolongar también el ejercicio de ustedes como administradores cumpliendo su propuesta de valor. Y finalmente, detrás de este proceso de entrega o recibo de bienes comunes desde el rol del administrador, tenemos una eventual responsabilidad civil a la que ustedes se pueden ver abocados por las decisiones que se toman dentro del proceso de recibo de bienes comunes. Y ahora vamos a ver un poco más los ejemplos que nos nacen de estas situaciones, pero muchas veces la toma de decisiones sobre ejercicio de reclamaciones, sobre acciones judiciales, hoy en día sobre temas de cuantías de las reclamaciones, la inactividad en el momento adecuado de realizar una reclamación, de dejar soportes o constancias de las decisiones que se toman, repercute inmediatamente en responsabilidades para las copropiedades a cargo de su administración y de sus órganos de administración que llegan inclusive a la esfera patrimonial. Copropiedades que hoy en día y cada vez lamentablemente lo vemos con más frecuencia, condenas contra copropiedades por ejercer reclamaciones sobre cuantías que no son soportables o sobre aspectos que no son soportables en la realidad material de un proceso cuando se debate sobre los bienes comunes, genera no solamente un desgaste enorme y una afectación, digamos, reputacional para ese ejercicio del administrador que tal vez no tiene un manejo adecuado del asunto, pero además pues genera esas dificultades patrimoniales en la responsabilidad que se asume como administración. ¿Qué pasa entonces si vamos desde lo formal para pasar al ABC de este proceso de recibo de bienes comunes? Entonces tenemos que la ley 675 de 2001 en su artículo 24, que es un artículo que ustedes ya conocen muy bien. Por aquí dice que se está perdiendo el audio. Ustedes me pueden confirmar, por favor, por el chat. Laura, ahorita había una intermitencia, pero ya se está estabilizando. Ya te estamos escuchando mejor. Listo. Entonces, este artículo ustedes lo conocen bastante bien y aquí tenemos que tomar como punto de partida la diferenciación entre bienes esenciales y no esenciales. Todos sabemos que el artículo 24 de la ley 675 de 2001, que regula el proceso de recibo de bienes comunes en la propiedad horizontal, nos indica que se presume la entrega de bienes comunes esenciales en la copropiedad a los
elementos estructurales, accesos, escaleras, espesores, estructura, cimentación, suelo y demás, que sean bienes comunes esenciales, se presume entregado de manera simultánea con la entrega de bienes privados. A esa redacción se le ha asimilado con que la entrega de los bienes comunes esenciales se presume realizada con la entrega de la primera unidad. Pero ahí, digamos que no es eso específicamente lo que la norma dice, sino que se presumen entregados con la entrega de la unidad privada de manera simultánea, porque es de la naturaleza material que yo tenga que tener existiendo los bienes esenciales para poder usar los bienes privados. Aquí tenemos que hacer una precisión para continuar, y es que esa presunción que nos indica el artículo 24 de la ley 675 de 2001 es una presunción de hecho. ¿Qué significa eso? Que para los efectos legales es una presunción absolutamente desvirtuable, es decir, se presume esa entrega a menos que yo logre demostrar que esos bienes esenciales no existían para el momento de la ocupación o la entrega de los primeros bienes privados de ese proyecto. Entonces, en ese caso, la presunción desvirtuable implica que ustedes como administradores, y aquí empezamos como con esos infaltables que ustedes deben abordar, y es que cuando yo soy administrador de la propiedad horizontal, lo primero que tengo que hacer cuando abordo un proceso de recibo de bienes comunes es poder constatar que esos bienes comunes esenciales que el proyecto tiene dentro de sus especificaciones. ¿Y dónde vamos a encontrar esas especificaciones? En el reglamento de propiedad horizontal siempre debe haber un listado de especificaciones y ficha técnica del proyecto y qué contiene o de qué elementos se compone. También lo vamos a encontrar dentro de las licencias urbanísticas y sus correspondientes planos. Lo vamos a encontrar dentro de la oferta comercial del proyecto. Y ahí nos vamos a dar cuenta, si nosotros cruzamos información, cuáles son esos bienes comunes esenciales que deberían existir. Y vamos a constatar y a dejar constancia en un acta como corresponda con el desarrollador o de manera autónoma sobre cuáles son esos bienes esenciales que se encuentran existentes y en debida operación para el momento en que yo, administrador, recibo esa copropiedad. No la recibo recibírsela al constructor, no, cuando llego a esa copropiedad. Y si llego como administrador provisional, lo primero que debo hacer antes de plantear temas de entrega de bienes comunes no esenciales, espacios recreativos y demás, es la constatación con el propietario inicial o constructor o de manera independiente, pero por la salvedad y responsabilidad que ustedes asumen dentro de este proceso, es la de constatar cuáles de los bienes esenciales que en este proyecto deberían existir y estar operando se encuentran efectivamente existiendo y están operando. Y les voy a poner un ejemplo de un bien común esencial o de dos bienes comunes esenciales de los que hoy en día se habla todo el tiempo. Y estos son la red contra incendios y elementos de seguridad humana y el chute de basuras. El Ministerio de Vivienda, que es el órgano, la entidad administrativa a nivel nacional que tiene la competencia para interpretar la ley 675 de 2001 y resolver inquietudes sobre su aplicación, ha manifestado en conceptos recientes que se entienden como bienes comunes esenciales todos los elementos que realmente no correspondan a espacios recreativos o a espacios de esparcimiento que sean indicados como tal en el reglamento de propiedad horizontal, incluyendo entre ellos el chute de basuras, los ascensores, la red de incendios, por supuesto. Antes, los reglamentos de propiedad horizontal en su redacción eran muy básicos al enunciar los bienes comunes esenciales. Inclusive casi siempre se dejaba la misma redacción que trae propuesta la ley 675, donde da algunos ejemplos de bienes comunes esenciales. Hoy en día estamos cambiando esa estrategia de redacción de los reglamentos de propiedad horizontal para que sea lo suficientemente claro cuáles bienes en mi copropiedad, en mi proyecto, son los bienes comunes esenciales. Y entonces ustedes como administradores lo primero que deberían abordar al asumir la copropiedad es analizar ese reglamento de propiedad horizontal
y analizar esa oferta comercial y ver, oiga, aquí qué bienes comunes están catalogados como esenciales. Y voy a revisar si están o no están, y si están operando, porque muchas veces yo tengo elementos como el chute de basuras, como la red contra incendios, que existe, está ejecutado, desarrollada parcialmente, pero no está operando, y por ende yo no puedo dar por existente o por presunta entrega si en efecto ese bien común esencial no existe finalizado o no está en una efectiva operación. Y ahí está la diferencia. Y para fortuna de todos ustedes y nosotros que nos encontramos en el Valle de Aburrá, esa posición sobre la interpretación sobre si me han entregado o no un bien común esencial, que aunque existe, existe parcialmente o no está en operación o no está listo para operar y para servirle a los copropietarios, es una interpretación que ha sido adoptada no solamente por los jueces, sino por los tribunales que deciden en derecho estos tipos de conflictos frente al régimen de propiedad horizontal. Entonces, a recordar como primer punto de esta reunión nuestra al día de hoy, que los bienes comunes esenciales se presumen entregados, pero esa presunción es absolutamente desvirtuable. Y ese que sea desvirtuable nos impone a nosotros como administradores un deber, el primer deber que tenemos o el segundo deber que tenemos cuando llegamos a una copropiedad. Porque el primero que tenemos es que elaborar un buen contrato, no trabajar sin contrato. Y este mensaje aplica sobre todo para quienes ejercen como administradores provisionales que trabajan en una relación ya de confianza con los desarrolladores, que muchas de las veces no tenemos un contrato que determine nuestro alcance de acción. Y entonces es fundamental que al abordar una copropiedad, obviamente nueva, en la que vamos a apoyar ese proceso de recibo de bienes comunes, hagamos esa verificación de los esenciales y dejemos constancia en aras de la presunción desvirtuable que la ley establece, cuáles de esos bienes esenciales a mí el desarrollador no me puede decir que los entregó, porque es que no están funcionando, no están operando. Y cuando se trata de elementos de redes contra incendio, detección de incendio, extinción de incendio y seguridad humana, con mayor razón debemos dejar esa constancia porque sabemos, señores administradores, que tenemos una responsabilidad civil que se puede derivar de la falta de operación adecuada de un sistema de estos ante el evento de un incendio y que este tipo de siniestros, cuando los equipos no están funcionando adecuadamente, no son cubiertos hoy en día por las compañías de seguros. Ahora bien, sobre los bienes comunes no esenciales. Entonces, el mismo artículo 24 nos dice que se entregan a la persona o personas designadas por la Asamblea General y en su defecto al administrador definitivo cuando se haya enajenado un número de bienes privados que por lo menos represente el 51% de los coeficientes. Y en esto ya todos estamos muy entrenados y cuando hacemos esa primera asamblea elegimos un comité de recibo de bienes comunes. En otras copropiedades se designa como comité de recibo el mismo consejo de administración, pero en todo caso, ustedes, administradores, cuando son nombrados administradores definitivos y cuando van a acompañar este proceso de recibo de bienes comunes no esenciales, deben agotar unos procedimientos adecuados que ya más adelante vamos a abordar. ¿Qué tema debemos tener en cuenta frente a estos aspectos iniciales legales de los que estamos conversando? Y es que sobre estos bienes comunes son aplicables las normas de protección al consumidor y la garantía legal de bienes comunes de propiedades horizontales que se encuentra reglamentada en el decreto 735 de 2013. Este decreto fue compilado en el decreto único reglamentario del sector industria y comercio, pero en todo caso nos indica que la garantía legal de bienes comunes debe ser solicitada por el administrador designado por la copropiedad y que esa naturaleza del administrador, esa representación legal, se ejerce cuando se designa al administrador por la asamblea cuente con este consejo. Así las cosas, y en particular como administradores definitivos de una copropiedad, quienes deben y pueden únicamente ustedes ejercer ese derecho a la reclamación de las garantías sobre bienes comunes en propiedades horizontales.
Y entonces ahí eso nos una cierta encrucijada. Y aquí la idea es ir resolviendo un poco esas inquietudes que se pueden generar. Los bienes comunes están sometidos a esta garantía legal. ¿Me están escuchando? Laura, te nos estás cayendo. ¿Qué te parece si hacemos un Me estoy... momentico, un receso para que salgas y vuelvas y entres? Me voy a cambiar de red. Estamos dando unos minutos que Laura va a ajustar algo de su internet para continuar. Listo. Ya me cambié de red. No sé si ahí de pronto me escuchan mejor. Ahí te escuchamos mejor. ¿Quieres continuemos y yo te voy avisando cualquier cosa? Bueno, ¿Listo? listo. Si me escuchan mal, por favor me escriben que yo estoy súper pendiente en el chat. Bueno, y les pido mil disculpas que hoy estoy justo en la oficina para este tema y el internet hoy se puso pues como en modo viernes era. Entonces, ¿cómo entender las normas? Las normas de consumidores siempre se interpretan a favor del consumidor y en este caso ustedes como consumidores copropiedad. Ustedes tienen ese poder de que las normas de consumidores se interpreten a su favor. ¿Y cómo va a pasar eso? Va a pasar en el sentido de que si hay alguna duda sobre si un bien se entregó o no, se entiende que no se entregó. Si hay alguna falta de constancia sobre si un bien esencial está operando o no, se entiende que ese bien no está operando. Si hay alguna inquietud sobre una afectación a un bien en términos de garantía y no hay una prueba en el sentido que el desarrollador pueda argumentar que ustedes lo utilizaron mal o que hay un error de ustedes en esa operación, se presume que ustedes tienen la razón. Por eso es tan importante, señores, que ustedes al abordar una copropiedad lean no solamente el reglamento de propiedad horizontal completo, sino el manual del propietario o la copropiedad. Y si a ustedes no les entregan un manual de la copropiedad, soliciten, pero no se queden callados. Porque en esos casos ustedes siempre van a poder argumentar, venga, pero es que tengo problemas con este talud. Ese talud hace parte del proyecto que usted nos construyó y usted en el manual no nos dejó absolutamente nada. Entonces, yo no sé si ese talud tiene filtros, si no los tiene. Aquí en Medellín, sobre todo, y ustedes lo saben más que yo, que tenemos copropiedades con quebradas colindantes por todos lados. Y tenemos taludes por todos lados. Y tenemos ya lagos, lagunas, reservas, retiros y bosques y de todo, porque es que ya estamos construyendo en todas partes. En las parcelaciones en Oriente, las copropiedades que nos quedan en lomas, tenemos situaciones de inestabilidad. Y eso es, por ejemplo, un tema que casi en ninguno de los manuales de la copropiedad se deja especificado. Los temas de las fachadas también generalmente son muy confusos, entonces tenemos que partir de entender que las normas sobre consumidores y sobre la garantía de los bienes comunes se deben interpretar en favor de ustedes y que la carga de la prueba siempre se invierte en favor del consumidor. ¿Y en eso qué quiero decir? Que ustedes simplemente cuando hacen una reclamación tendrán que manifestar qué situación ocurre, cuál es la falla y será el desarrollador quien tiene que demostrar por qué no es responsable. Y aquí hay un asunto de tiempo que resulta muy favorable a ustedes, pero que muchas veces se deja perder, y es que, como saben, la garantía sobre elementos no estructurales y acabados tiene una vigencia de 1 año. Entonces, lo primero que ustedes deberían hacer cuando abordan una copropiedad, luego de revisar ese tema de los bienes comunes esenciales, es revisar qué asuntos ustedes deberían ir reclamando desde ya para dejar esa amiguita, yo le digo esa amiguita de pan, esa trazabilidad,
para que ustedes no digan, no, es que hemos estado conversando. Y aquí yo sí voy a hacer un paréntesis y voy a dar una cuña. Que ustedes puede que me digan, sí, tienes razón o no tienes razón, yo no hago eso. Pero generalmente toda reclamación empieza por un chat de WhatsApp. Y el WhatsApp es una cosa que se borra muy fácil y que tiene poca formalidad. Entonces empezamos con el residente de la obra, el administrador todos los días chateando a la residente. ¿Qué hubo? ¿Qué hay? ¿Cómo te va? ¿Cómo te parece que el pozo tal no me está funcionando? Ve, mira que es que esta malla se me está soltando, tal cosa se me está oxidando. Eso, señores, no es una reclamación. O sea, a veces esa informalidad como por la solución del ya, porque es que ustedes sabemos que tienen demasiadas cosas para hacer y muchísimo trabajo y asuntos todo el día y los copropietarios encima, venga, ¿qué pasa con esto? No dejamos la trazabilidad adecuada. Si hacemos ustedes un recorridito cuando abordan esa copropiedad y ustedes de entrada ya ven ciertas cosas que reclamarían, porque mientras llega el interventor y pasan 8 meses y recogen la cuota extra para pagarle y todo, ahí ya se perdió hasta el plazo de la garantía legal. Si ustedes como administradores son lo suficientemente diligentes y astutos de decir, voy a hacer este listadito y lo voy a enviar porque enviándolo dejo constancia de que reclamé dentro del término de la garantía y ya no me van a poder decir que no me la atienden, pues ustedes van dejando la trazabilidad del ejercicio de su cargo y de su rol de una manera adecuada. Y ahí quiero volver a reiterar que el WhatsApp no es un mecanismo idóneo de trazabilidad de estos asuntos. Hay otro tema, ya les expliqué que la presunción de entrega es desvirtuable, pero también el asunto, y esto lo traigo porque se lo preguntamos expresamente desde la oficina al Ministerio de Vivienda. Como les decía, teníamos una inquietud sobre la siguiente disyuntiva. No sé si se la han preguntado, pero se las voy a contar. Resulta que la norma de garantía legal dice que quien está idóneamente facultado para reclamar garantías de bienes comunes es el administrador definitivo. Pero para nombrar el administrador definitivo se requiere que esté la primera asamblea. Y entre que empiezan a ocupar un proyecto y llega la primera asamblea, pueden pasar muchos meses, a veces pasan hasta años. Y lo que pasa es que los bienes comunes esenciales se van desgastando y se van desgastando. Y entonces al llegar ese administrador definitivo, ya que va a reclamar con todo ese tiempo que ha pasado y todos esos bienes tan deteriorados, ¿cierto? Y le preguntamos al Ministerio de Vivienda si ellos consideraban que entonces los términos de la garantía legal del Estatuto del Consumidor deberían empezar a correr solamente desde el momento en que se nombra el administrador definitivo, pues era solamente ese el momento en que se podía hacer una reclamación válida por parte de la copropiedad. Y lo que nos responde el ministerio es no, la garantía corre desde el momento en que se entregan los bienes. Y si X, Y o Z bien común se presumió entregado desde la primera entrega de bien privado, desde ese momento correrá la garantía. Por esa razón es que cuando ustedes ejercen o abordan copropiedades en su calidad de administradores provisionales, aunque para el Estatuto del Consumidor y sus normas reglamentarias no sea el momento procedente para hacer una legal de manera formal, dejarla para poder ustedes posteriormente hacer esas solicitudes y reclamaciones adecuadamente. ¿No se escucha? Te perdimos como por unos momentos. O sea, mejora, pero vuelve y se pone intermitente. Pero yo creo que ya la estábamos escuchando nuevamente bien. Hola. Hola Laura, ¿nos escuchas? Sí, los escucho. ¿Me escuchan bien? Sí, ahí te estamos escuchando Listo. bien. Bueno, aquí me están preguntando por el concepto, claro que sí. El tema es que, ¿qué pasa? Nosotros planteando esa posición de la posición más favorable para el consumidor o de la posición de favorabilidad para el consumidor, decíamos, pues si a mí el estatuto me dice que el que reclama es el administrador definitivo, pues lo mínimo es que la garantía empiece desde ahí, porque si no, ¿qué hacemos con los bienes que se entregan antes o que se presumen entregados antes?
Entonces ahí es fundamental para todos ustedes quienes ejercen como administradores provisionales en proyectos sin copropiedad, dejar constancia, actas con fotos, recorrido, trazabilidad de todos los bienes comunes esenciales que empiezan a operar desde el inicio de operación de la copropiedad para poder abordar el asunto y poder dejar la constancia para las reclamaciones correspondientes. Y no importa remitir las reclamaciones, porque en esto todavía hay una interpretación gaseosa, que el administrador es el que puede reclamar y yo tengo personería jurídica, aun cuando soy administrador provisional, pues debo hacer la reclamación, porque está dentro de mis competencias hacerlo y porque está dentro de mis facultades hacerlo. Ahora bien, aquí me estaban preguntando por el tema del título I, que es el último tema que nos falta sobre entender las normas, y es que desde las administraciones de las propiedades horizontales se desconoce una obligación que tienen los constructores y desarrolladores de entregar la información sobre la supervisión técnica del proyecto a la copropiedad. Me preguntaban que dónde está ese título I. Ese título I hace parte de la NSR, la norma sismo resistente colombiana. No hace parte de la ley 1796 de 2016, no hace parte de la ley de régimen de propiedad horizontal, no hace parte de las normas sobre consumidores. Hace parte de la ley 400 de 1997 y su decreto reglamentario 926 de 2010, que reglamenta que la NSR 10, la norma sismo resistente, y me dice que todos los proyectos que tengan la obligación de desarrollarse a través de una supervisión técnica o con supervisión técnica, que hoy en día en Colombia son los proyectos que tengan más de 2.000 metros cuadrados construidos o de construcción, deben entregar al final a la copropiedad la documentación de la supervisión técnica. Dentro de nuestra experiencia, el porcentaje de copropiedades que solicitan esta información dentro de los procesos de recibo de bienes comunes es del 0.5%. Y se los digo porque realmente, pues, no, es que yo creo que dentro de nuestra experiencia en procesos de entrega o recibo de copropiedades, el porcentaje de veces en que en realidad esto se requiere es de una cada, no, pues de una cada más de 100. Y esto implica que la copropiedad tal vez está quedando sin una información que es valiosa en términos de cómo fue construida. El decreto es el decreto de la NSR 10, o sea, la norma sismo resistente. Aquí lo comento porque es una de las preguntas, decreto 926 de 2010. Y las copropiedades necesitan esta información porque en eventos de un sismo, de una afectación estructural por una causa que no sea la propia construcción, porque necesitan hacer una reforma, porque hay un problema en una tubería y tienen que romper, por lo que sea, si yo voy a intervenir la estructura o un elemento no estructural esencial de esa copropiedad, lo importante que es tener la documentación o la información de la supervisión técnica para poder conocer cuáles son esos pormenores técnicos de la construcción de ese proyecto. Ahora bien, para ir entonces ya a la ABC, sabemos que quienes intervienen en un proceso de entrega exitoso son el propietario inicial, desarrollador, promotor, constructor, el administrador provisional, administrador definitivo y el comité de recibo de bienes comunes no esenciales, con o sin un asesor técnico que los acompañe. Y por eso ahora vamos al eje central de esta reunión nuestra el día de hoy, que comprende el ABC de ese proceso de entrega exitoso. ¿Qué deberíamos hacer y tener en cuenta nosotros como administradores dentro de este ABC? Primero, entienda que la entrega no es solo la entrega, es el antes y el después. El proceso de preparación de los recibos de bienes comunes en propiedades horizontales, tengo que decirlo porque aquí estamos en familia, nosotros 135, muchas veces es deficiente. Y es porque el administrador de la copropiedad asume una posición pasiva del proceso. Él está esperando que le entreguen, a que me cuenten cuándo me entregan, qué me entregan,
Pero ojo, que la diferencia se marca cuando yo asumo un papel activo, cuando yo llegué a esa copropiedad y yo con mi equipo me leí ese reglamento y analicé, oiga, ¿qué es lo que me van a entregar? Y analicé la propuesta comercial, ¿qué me deberían entregar? Y también analicé qué, analicé el manual de la copropiedad, si me lo entregaron, si no me lo entregaron. Eso muchas veces ustedes se lo dejan a ese interventor. ¿Y ustedes saben cuándo llega el interventor al proyecto? Como 8 meses después de la primera asamblea. Mientras se reúnen, mientras piden 3 cotizaciones, mientras pelean con uno de los de las 3 cotizaciones, mientras se recoge la cuota extra, mientras pasan tantas cosas, suceden entre 3 y 8 meses en promedio para lograr una asesoría. Y entre esos 3 y 8 meses ya los bienes esenciales han operado un montón, ya se han dañado las bombas y las hemos arreglado 2 veces, ya hemos tenido inconveniente porque el ascensor se rayó. Muchas cosas pasan, aquí estoy siendo muy trágica, pero lo que quiero que entiendan es que la diferencia se marca si yo asumo un rol activo, así asumo un rol pasivo. Y la entrega no es la entrega es el antes. ¿Cómo yo me preparo si soy administrador provisional o administrador definitivo? ¿Cómo yo abordo esa preparación del proceso para llegar yo como administrador lo suficientemente enterado? Que no le deleguemos solamente esto al comité de recibo de bienes comunes. Es que ustedes van a interactuar mucho con los bienes esenciales mientras llegas a primera asamblea. Luego, tener claro cuál es el alcance de su responsabilidad legal y contractual, porque muchas veces por la confianza que se tiene con los desarrolladores o muchas veces inclusive ocurre con las copropiedades que estamos ejerciendo como administradores y no tenemos un contrato que delimite nuestra responsabilidad. Y en ese orden de ideas, si no tenemos claro cuál es el alcance de nuestras actividades, no vamos a poder defenderlas ni ejercerlas adecuadamente. Otro punto importante es conocer el procedimiento legal de recibo de bienes comunes y cuáles son sus vacíos. Miren, uno de los vacíos es el que les acabo de contar. Si el administrador es el que tiene que hacer las reclamaciones, ¿qué pasa con los tiempos de garantía de esos bienes que están operando antes de que llegue el administrador definitivo? ¿Qué pasa si yo llego como administrador definitivo y quien ejerció como provisional no ha dejado esa trazabilidad, no ha dejado esa constancia? Pues lo primero que yo haría es, yo administrador definitivo, en el primer mes de ejercicio de mi cargo, ocuparme de esos bienes comunes y dejar ciertas constancias de todo lo que encuentro. Conocer las funciones de un administrador. Identifique si usted se siente lo suficientemente capacitado para ejercer este rol y si no está o no se siente lo suficientemente capacitado, le podemos ofrecer un montón de posibilidades, desde videos en YouTube, desde las puertas abiertas que tenemos siempre para ustedes, desde las capacitaciones que la lonja ofrece de manera gratuita y también desde los cursos que ofrece, que son excelentes para esto, pero también el colegaje. Cuando yo no me siento capacitado para algo, tenemos 135 compañeros en los que nos podemos apoyar solo en esta charla. No dejemos de hacer cosas que debemos hacer por desconocimiento o por sentirnos faltos de capacitación. Fije un estándar propio de administración provisional, literal E, y esto se los digo porque al administrador provisional casi ningún desarrollador le dice qué hacer. Es decir, no le cuenta, oiga, estas son sus funciones, no. Ustedes llegan y como que se reúnen una vez, recorren el proyecto y como que ya. Entonces, ¿cuál es mi estándar? ¿Cuál es mi procedimiento? A mí me encanta tener como todas las cosas de trabajo súper organizadas o como parametrizadas. Y yo como administrador profesional diría, llego, primera semana, identifico de qué se compone mi proyecto. Segunda semana, cito al desarrollador para que hagamos un recorrido juntos y dejemos unas constancias. Tercera semana, sobre aquellos bienes que no estén funcionando adecuadamente, voy a hacer una carta y dejo la trazabilidad. Cuarta semana, voy a ver cómo siguen funcionando las cosas. Quinta semana, voy a diseñar una propuesta de procedimiento de recibo de bienes comunes para que cuando el constructor esté dispuesto, nos sentemos y la evaluemos y se la propongamos de manera abierta a la copropiedad. O sea, seamos proactivos. Formalice su actividad, F, y responsabilidades mediante un contrato. Eso se los había dicho ya. Y es que muchas veces no tenemos un contrato que delimite nuestro alcance. ¿Y saben qué pasa con eso, señores administradores? Que ustedes terminan asumiendo todas las responsabilidades. G, realice un análisis previo
de la copropiedad que recibe. Como les decía, leas el reglamento. Miren, nos ha pasado tantas veces y uno cree que es insólito, que tenemos debates con los administradores porque dicen es que esto se hace así, esto se hace así, y nosotros le decimos, venga, mire que el reglamento de este proyecto dice algo diferente. Mire el plazo, aquí el plazo es distinto, cualquier cosa, para citar asamblea, para lo que sea, y dicen, ah, sí, entonces hay que leernos y tener como una matriz, ojalá que sea mi copropiedad, en esta copropiedad, cuáles son los puntos básicos del reglamento. Leámonos la oferta comercial. H, elabore un esquema de su copropiedad. Esta es mi copropiedad, qué bienes comunes tiene, cuál es el estado en que los recibo y las obligaciones en el marco del proceso de recibo. Desarrolle y diligencie ese esquema para que usted mismo tenga la trazabilidad de cómo usted ejerce sus responsabilidades frente a esos bienes comunes. Establezca un sistema de gestión documental adecuado por su bienestar y por el de todos. Una nube que pueda compartir con su consejo de administración y con el comité de recibo de bienes comunes, que no se le pierda la información. Ya estamos en un mundo en el que lo físico no es suficiente. Establezca unas reglas de comunicación asertiva para el proceso, como a través de comunicaciones escritas, correos electrónicos, en un lenguaje que sea característico de su marca personal, de la marca de su empresa como administración. Acá, por aquí me tengo que mover, esto no me deja ver. Defina con los demás órganos de administración unas reglas y límites del proceso. Y esto se los digo porque muchas veces existe plena disposición y proactividad del administrador, pero no existe una disposición de quienes están haciendo parte de los demás órganos de administración. Entonces, si ustedes se anticipan, si ustedes se organizan, ustedes llegan a sus copropiedades con unas reglas propuestas y ya no se van a someter solamente a los límites que fijen los demás copropietarios que hacen parte de los órganos de administración, y ustedes van a poder explicar desde el fundamento legal el porqué de su propuesta. L, procure una concertación con el constructor o desarrollador. No imponga sus maneras o sus procesos. Eso va a permitir que ellos no les impongan las de ellos. Y que el primer paso de ese proceso de recibo de bienes comunes sea una reunión para la definición de las reglas del juego, plazos, tiempos y acuerdos. Esa reunión casi nunca se da. ¿Qué es lo que siempre pasa? Que empiezan a llegar cartas. Para el viernes tal, por favor, lo cito que le voy a entregar tal cosa. Y la copropiedad ni se ha preparado, ni tiene asesor, ni tiene nada, no tienen ni idea. Les van a entregar una cosa que según ustedes no está lista. Entonces, antes de empezar a imponernos cosas con cartas, con escritos, reunirnos es muy fácil. Parte del protocolo de la administración efectiva para el recibo de bienes comunes es: establezco un procedimiento ideal. Desde mi forma de trabajo, procuro una primera reunión de concertación y que ese plan de trabajo que acordemos se cumpla. M, evite conflictos de poder en el desarrollo del proceso. ¿Y qué son los conflictos de poder? Cuando una persona de repente acapara el proceso de recibo y aunque 5 están de acuerdo con cierta posición, hay uno que no está de acuerdo y no nos deja avanzar y no nos deja avanzar. En esos casos no podemos dejar avanzar la situación, tenemos que buscar una mediación aun cuando se trate de un conflicto de poder al interior de la copropiedad. Muchas veces el interventor lleva 5 meses en ejercicio de su cargo y lo queremos despedir. Y eso genera unos traumatismos en el proceso de entrega complicadísimos. Y lo queremos despedir porque pensamos que está alienado con el desarrollador. Entonces, en ese caso, cuando tenemos un conflicto de poder que está obstaculizando su ejercicio como administradores, busquen un mediador, dejen la constancia. Dejen la constancia porque frente a esos conflictos de poder, cuando la inactividad o la falta de acción de ustedes por la indefinición que generan esos conflictos de poder genere perjuicios a la copropiedad, a ustedes administradores se los van a cobrar. Y en casos muy frecuentes, que evito mencionar aquí con nombre propio porque todos los casos, imposible que no sean de nosotros administradores que estamos aquí porque somos bastantes. Todos estos casos han derivado recientemente, les digo, en los últimos 3 años, a condenas que conozco de entre los 15
a los 250 millones de pesos de condenas contra copropiedades que ejercen reclamaciones injustificadas originadas en conflictos de poder o quien tiene realmente la razón dentro de la copropiedad. Cuando se genera un conflicto de estos y se instauran acciones temerarias o sin el debido soporte contra desarrolladores que generan este tipo de perjuicios, para pagar esas condenas tenemos que recoger cuotas extras. O se nos inician procesos o responsabilidad contra los órganos de administración. Me dicen que me fui. ¿Me escuchan? Te estamos escuchando perfecto. Listo. Bueno. Y entonces en esos casos, en muchos casos ocurre que la copropiedad ya luego dice, pero es que a nosotros no nos enteraron, no sabíamos que esa demanda estaba mal formulada, no sé qué, y vamos a cobrarle al administrador por una responsabilidad en el ejercicio de su rol. Ahí tenemos que ser muy juiciosos con las actas, con los soportes, actas de consejo, actas de toma de decisiones. Si usted no está de acuerdo, deje su constancia. N, realice recorridos de verificación para cada bien común esencial. A que se presumen entregados. No, no, no. Ustedes no se dejen de todo lo que les digan. Sí, señor, yo lo entiendo. No obstante, la ley me dice que la presunción es desvirtuable. Por eso yo quiero hacer un recorrido para verificar que todo esté funcionando adecuadamente y si hay que hacer un ajuste, poderlo hacer. Punto. Hagan la solicitud. O no permita que operen bienes comunes no esenciales sin que los haya recibido. ¿Por qué? Porque si no los ha recibido, no tiene una conformidad. Usted, administrador, permite que operen, sobre todo en vacaciones que no han entregado las piscinas y que todo el mundo quiere la piscina. Se daña algo, hay alguna afectación y va a haber un conflicto de responsabilidades entre la copropiedad y el desarrollador. Además, eso lo que va a hacer es que se dilaten los procesos de entrega, porque el desarrollo va a decir, si ya lo están usando, yo ni me afano. P. Identifiquen nudos del proceso que puedan derivar en perjuicios para la copropiedad. Como les decía, estamos dilatando mucho la decisión del asesor o interventor. Eso puede generar perjuicios para la copropiedad. ¿Por qué? Porque se nos pasan los tiempos de reclamación. ¿Por qué? Porque no dejamos constancia de ciertas cosas y los bienes se están desgastando. Entonces, en esos casos en los que hay nudos del proceso que pueden derivar en perjuicios para la copropiedad, es importante que ustedes dejen la constancia. Q, identifique cuándo decir no. Esto sí que es importante. El administrador no le tiene que decir a todo que sí. Ustedes tienen que tener su propio criterio. Cuando ustedes le dice el consejo de administración, es que no podemos hacer el proceso de recibo, simplemente digamos que no recibimos nada y demandemos. Usted tiene derecho a decir no, porque hay un procedimiento legal que debemos agotar. Si la copropiedad le dice, es que esto no lo vamos a recibir porque no nos gustó y no hay un sustento, deje su constancia y sepa cuándo decir no. Cuándo decir no a una solicitud, cuándo decir no a iniciar reclamaciones infundadas, cuándo decir no a ciertas maneras de hacer las cosas que puedan perjudicar posteriormente a la copropiedad, porque recuerde que ustedes no representan solo los intereses de un consejo o de un comité de bienes comunes, sino de toda la copropiedad. R, propicie las entregas, asuma un papel activo, que de eso ya hablamos. Tampoco es común que la administradora asuma un papel activo. S, exija, estudio y realiza observaciones al manual de la copropiedad. Eso pocas veces se hace. Y ustedes quedan como con ese manual ahí impuesto, que muchas veces es copiado de otro proyecto y ni siquiera se refiere a las necesidades puntuales de expertos, pero no delegue la responsabilidad total del proceso en ellos. Y cuando me refiero a delegar, si quieren me regalan un momento que justo está el camión de la basura. Ya se calmó.
ese asesorarse de expertos sin delegar la responsabilidad total en ellos es importante. Y es que no por nombrar al asesor o interventor, nosotros podemos delegar en ellos el recibo de los bienes comunes. Recuerden que la ley dice, ¿quién recibe? El comité delegado por la asamblea o el administrador definitivo. Ahí la ley no dice que el asesor recibe. El asesor asesora, eso hace un asesor. El asesor los asesora y ustedes reciben. Pero ¿qué pasa cuando ustedes ponen solo a firmar al asesor? Y les va a contar casos y cosas de la vida real que ustedes ya deben conocer mejor que yo. Aquí. Aquí estoy en otra. Cuando ustedes ponen a firmar al asesor y luego tienen un posible conflicto con ese asesor y de repente ya no quieren trabajar más con él, ustedes legitima todo el proceso que ese asesor anterior desarrolló. Y todo que esa propiedad no deleguen, y me escuchan, pero hoy como que tengo todos los males juntos. Este camión. Laura, te escuchamos en este momento súper mal. No te escuchamos el ejemplito. Listo. ¿Nos escuchas, Laura? Entonces, en esos casos, en absoluto la responsabilidad del asesor siempre debe estar soportado por el recibo a cargo de el administrador o el comité de recibo de bienes comunes. Obtenga aprobación del Consejo de la Asamblea para la toma de decisiones que excedan de su competencia. ¿Y cuáles son esas decisiones? Decisiones sobre realizar reclamaciones judiciales, decisiones sobre realizar reclamaciones extrajudiciales, decisiones sobre presentar solicitudes que podrían generar erogaciones posteriores para la copropiedad, para que esa decisión no esté solamente dentro de su cargo. ¿Y cómo dejo yo constancia de la necesidad de aprobación cuando existe una copropiedad que de verdad insiste en realizar ciertas acciones o reclamaciones que no podrían tener el debido soporte? Deje la constancia en actas, porque aquí voy a hacer una cuña, y es que en el régimen de responsabilidad de administradores que tenemos en Colombia, que aplica para los gerentes de sociedades comerciales y otros, también aplica para los administradores de las copropiedades. Y ese régimen de responsabilidad de administradores implica que siempre que ustedes dejen constancia de no estar de acuerdo o de tener inquietudes sobre una decisión, se podrán exonerar de la responsabilidad patrimonial que se asume para el administrador. Siempre cuente con el amparo de una póliza de responsabilidad de administradores en favor de su actividad que esté dentro de la póliza de la copropiedad o una póliza propia de ustedes. Pero ustedes no deberían ejercer esta actividad sin tener una póliza que los respalde. Sea suficiente con la entrega de información a los copropietarios. Eso también lo vivimos mucho en el día a día, y es que muchas de las decisiones que se toman en el consejo, en el comité de recibo de bienes comunes y en la administración frente al proceso de recibo de los bienes comunes no están siendo debidamente socializadas con la comunidad. Entonces la comunidad desconoce que se están adelantando reclamaciones, la comunidad desconoce la cuantía o desconoce los riesgos o desconoce ciertas situaciones que se están presentando con bienes comunes. Desconocen a veces que se van a ejecutar ciertos trabajos, que va a haber una intervención en una fachada que implica tener cuidado con sus inmuebles privados, con sus ventanerías. Y por esa razón, la suficiencia en la información es fundamental, porque sí recibimos muchísimas quejas muchas veces de los copropietarios, como que una cosa es delegar a unos representantes para el proceso de recibo de bienes comunes y otra cosa es que esos representantes ejerzan
autónomamente sin informar adecuadamente al resto de la comunidad qué está pasando. X, utiliza esquemas y procesos de seguimiento ordenados. Y, evite la gerencia de WhatsApp, que sobre eso ya les hablé, y es que es muy difícil lograr reclamaciones exitosas si solamente estamos comunicándonos por estos medios informales. Y Z, deje evidencia de sus posiciones cuando sea necesario. Cuando sea necesario, y hágalo desde mecanismos que permitan trazabilidad. Estas son las recomendaciones. Básicamente, para el administrador de la copropiedad hay dos asuntos importantes. Uno, conozca la ley, sus vacíos. Hay una herramienta que es la página del Ministerio de Vivienda solo a los conceptos desde el régimen de propiedad horizontal. O sea, solamente a resolver inquietudes que se le presentan en el régimen de propiedad horizontal. Y ese conocimiento de la norma es fundamental para que ustedes puedan diseñar sus propios procedimientos. Lo segundo es asumir un papel activo y de concertación. ¿Quedaron en qué página? Que aquí me dice Stephanie. Aquí está. Ya. Es muy importante porque en el Ministerio de Vivienda ustedes van a encontrar una micropágina o un micrositio que creo que les podemos remitir el link a través de la lonja, donde ustedes van a encontrar todos los conceptos que se han emitido sobre el régimen de propiedad horizontal y la administración. Entonces, esas son herramientas que ustedes pueden utilizar para que ustedes, como se les dijera de una manera interesante, que ustedes tengan cómo constatar las cosas. Es que se presume que tal cosa, no, venga, yo me voy al ministerio. Es que seguro que el ministerio de eso se ha pronunciado. Es que seguro, porque hay muchos temas que generan inquietudes en esto. Y ustedes van a tener no solamente la posición de la ley, sino además la posición de quien interpreta la norma, de quien establece posiciones frente a la norma. Y ahí van a poder resolver ciertas inquietudes, pero también asumiendo su propio criterio desde lo que la ley les trae. ¿Que se presume entregado? No, señor. Se presume, pero es desvirtuable. Venga, yo se lo demuestro, porque cuando yo llegué como administrador dejé mis constancias. Venga, sentémonos y concertemos un proceso que ninguna de las dos partes imponga a otra. Sean ágiles. Las copropiedades, ¿saben qué? Pierden tantos chances de reclamación por los tiempos en los que se toman las decisiones. Y yo, si fuera administrador, dejaría mucha constancia en las reuniones de consejo, que se demoran en reunirse, que hoy no puedo, que es diciembre, que es Navidad, que es enero, que todo, que es Semana Santa. Si no se toman las decisiones, se van a perder los chances de reclamación. Ese es el mensaje. La idea es que ustedes puedan tener acceso a esto, que no se les olvide, que sean ordenados, pero sobre todo les digo, es clave asumir un papel activo. Recibir bienes comunes no es esperar a que me entreguen. Muchas veces, y se los digo porque trabajo mayoritariamente con desarrolladores, los desarrolladores no tienen ni idea del proceso de entrega. O sea, no tienen idea, no es que no lo sepan hacer, es que no se han ordenado para definir un procedimiento paso a paso. Primero hago esto, segundo esto, tercero esto, no. Ellos lo hacen más de manera espontánea. Si ustedes como administradores se organizan según el esquema o el estilo de su empresa, lo van a lograr. Y van a lograr resultados exitosos para sus copropiedades. Ese es el mensaje. Tenemos muchas preguntas en el chat. La idea es tomar algunas de ellas porque se nos está terminando un poco el tiempo. Aquí tenemos si una reclamación realizada por un administrador aplica las normas del consumidor. Claro que sí, pero la hace el administrador en nombre de la copropiedad. No es el administrador como administrador dentro de ese ejercicio, porque el administrador no es consumidor, es un profesional. Pero si el administrador reclama en nombre de la copropiedad que representa, por supuesto aplica el régimen de consumidores. El tema del concepto del ministerio y los conceptos del ministerio creo que se los podemos remitir. Sobre el tema de la supervisión técnica ya les comenté.
qué hacer cuando se hace entrega y la nueva administración pide cosas nuevas. Esto es muy, muy, muy importante. Y es que tenemos que dejar trazabilidad del cierre de los procesos. Y la administración que llega tiene que dejar constancia de si recibe documentación o no con la cual fundamentar sus reclamos. Si el constructor después de 2 años no ha entregado nada, ni siquiera papelería básica y fichas técnicas, es el momento en que ustedes estuvieran haciendo ya reclamaciones y yo solicitaría una audiencia de conciliación para dejar sentadas las bases de una reclamación. Y en el link de preguntas y respuestas, aquí tenemos varias preguntas. Si una unidad lleva 6 años por la cual han pasado 3 administradores y la red contra incendios no ha sido recibida por bomberos y la constructora no da ninguna justificación, ahí lo que tengo que decirles es que el recibo de bomberos no es una obligación legal. Sobre eso hay mucha confusión. Lo que tiene que entregar el constructor es la certificación de la supervisión técnica en el sentido que la red funciona y opera adecuadamente. Si para usted la red no opera adecuadamente y nunca ha sido recibida adecuadamente, llame un asesor, que le hagan un informe técnico de eso y reclame, pero no se quede esperando el tiempo a que las cosas pasen. Sobre la administración provisional, que no es escriturado ni hay reglamento, ¿en qué me puedo basar para mirar las especificaciones? En la oferta comercial. Y esa es la principal que se debe cumplir. Si un proveedor entrega un equipo en una fecha X y aún no hay administrador, ¿desde esa fecha comienza el periodo de garantía? No. El periodo de garantía es independiente del proveedor con el constructor y el periodo de garantía en favor de la copropiedad. Si el constructor compró el equipo con mucha antelación y resulta que cuando lo entregó a la copropiedad adecuadamente ya se le había terminado esa garantía, pues será el constructor el que debe asumir, en caso de algún daño, esa garantía o el costo que le valga con el proveedor correspondiente. Ahí, exactamente como dices, se corre la fecha de inicio de la garantía. Si algunos bienes como ascensores los entregan con un acta que a la fecha no ha sido firmada por las partes, ¿se entiende como válida la entrega? No. Que exista el acta sin que exista la entrega suscrita por las partes no es una prueba de la entrega, pero aquí con los ascensores hay que tener importante cuidado, y es que si el ascensor está delimitado o establecido como un bien esencial en el reglamento, se presume entregado cuando está operando esa torre, ¿cierto? Son ustedes los que deben dejar constancia de, oiga, pues usted sí me puso a operar la torre, pero el ascensor no lo usaba yo, lo usaban sus trabajadores, entonces a mí no me lo puede dar por entregado. Yo lo recibo el día que usted lo ponga a disposición mía y me lo entregue para mi uso como copropiedad. ¿Sí me entienden? Entonces yo creo que es más fácil manejar el tema de los bienes comunes no esenciales, que eso sí hay que entregarlos con un acta a un comité, que el de los bienes comunes esenciales, que son ustedes los que tienen que asumir ese rol más activo para dejar las correspondientes constancias. Aquí están las preguntas de la cápita de preguntas y respuestas y las preguntas de ustedes en el chat, y creo que para ustedes sobre todo ese acceso a la información es el más importante. Voy a mirar cómo podemos hacerles o facilitarles con la lonja ese enlace para que accedan como a los conceptos del ministerio, y si bien tienen a estas memorias para que recuerden, el proceso ordenado y el papel activo del administrador es el que los lleva al éxito del proceso, más allá de esperar a ver qué me entregan o qué tengo. Ese es el mensaje para ustedes y les pido infinitas disculpas. No es que me suela pasar esto que me está pasando hoy, pero con todo el amor y la energía por aquí vine a compartirles un poco esto. No, muchísimas gracias, Laura. Nosotros sabemos que esta virtualidad ha sido un aliado, pero en algún momento pues el Internet se vuelve ahí como nuestra piedrita en el zapato, y por eso, además de agradecerte y agradecerles a todos los más de 130 asistentes que tuvimos hoy, queremos pues recordarles que este es un espacio para nuestros administradores. Nosotros en principio teníamos estos espacios solamente para los afiliados, pero la pandemia nos dio la oportunidad de abrirnos y de llegar a un montón de personas más que incluso
no todos están en el Valle de Aburrá, hay personas de otras regiones del país y estamos pues muy orgullosos como de llegar a ellos. También precisamente por estas situaciones de que ya necesitamos ese reacercamiento y volvernos a encontrar, queremos recordarles que estas jornadas son mensuales, pero vamos a empezar a volver como a una presencialidad. Sabemos que muchos de acá no son afiliados aún, pero vamos a seguir teniendo este espacio para esas personas que estén interesadas en La Lonja. La Lonja está ubicada en Medellín, en el centro comercial Premium Plaza, así que próximas invitaciones van a estar las puertas abiertas para ustedes para que lo tengan ahí mapeado y nos acompañen y nos conozcan en nuestra serie. Laura, muchísimas gracias de verdad por todo este conocimiento. Es muy valioso y para los que han trabajado con Laura saben que es una profesional y es experta en este tema, así que los que tengan dudas, aprovechenla. En cuanto a las memorias, vamos a estar publicando esto en nuestras redes en YouTube para que sigan el canal del gremio. Y Laura, si quieres, en esa descripción del canal podemos poner los links de información para que todos tengan acceso a ella. Listo, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y nuevamente, Laura, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno. A ustedes mil gracias y un feliz día. Un feliz resto de día para todos. Feliz fin de semana.